Continuemos con los libros de la Biblia. El siguiente profeta es el profeta Miqueas, escrito este libro por el mismo Miqueas, allá por el año 700 a.C. El juicio sobre Israel y Judá, nuevamente se fijan, un profeta hablando en contra del reino del norte, reino del sur, o Judá y Israel, por su opresión a los pobres. Trataban mal a la gente y por eso los profetas hablaban en contra de ellos. La profecía de la restauración, o sea que estos pueblos iban a ser restaurados más adelante, y del reino del Mesías, del reino de Jesús. ¿Okay? Sus partes principales son juicio y liberación, capítulos 1 al 5, confesión y restauración, capítulos 6 al 7. ¿Okay? Nahum, escrito por él, por el año 650 a.C. aproximadamente. Acuérdense que estos son profetas que están profetizando durante el tiempo del reinado, durante el tiempo de los reyes. Y algunos profetizan en el norte y otros en el sur, norte o sur. Nahum habla sobre la caída de Asiria y la destrucción de Nínive por su crueldad en la guerra. Sus partes son, capítulo 1, juicio, también esperanza para Judá, en el mismo capítulo, y destrucción de la ciudad de Nínive, capítulos 2 al 3. Y el siguiente profeta es Habacuc, que escribió su libro allá por el año 600 a.C. Esta es una profecía sobre la invasión caldea, es decir, de los de Babilonia, la destrucción de los caldeos y la restauración del pueblo de Dios. Sus partes son algunas preguntas difíciles en el capítulo 1 al 2, la alabanza a Dios, capítulo 3, destrucción de Nínive, capítulos 2 al 3. Después viene Sofonías, escribe su libro allá por el año 635 a.C. Es una profecía sobre la caída de Judá, nuevamente lo mismo. ¿Debido a qué? A su idolatría, a su orgullo y materialismo. Y también contiene referencia a la liberación y restauración final del pueblo de Dios. Sus partes son juicio de Judá, capítulo 1, juicio de las naciones, capítulo 2, y la promesa de la restauración, capítulo 3, de que todo después va a estar bien. Ageo, un profeta que escribió allá por el año 520 a.C., y este profeta profetiza después del tiempo del exilio. ¿Se acuerdan del tiempo del exilio? Que los del pueblo del reino del sur, de Judá, en particular de la ciudad de Jerusalén, son llevados a Babilonia. ¿Por cuántos años? 70, muy bien. Y entonces, Ageo, después de que regresa al pueblo, después de los 70 años, le recuerda que deben de darle a Dios la prioridad y reconstruir su templo antes que sus propias casas. Porque lo que pasa en este libro es que, ya regresan de Babilonia después de los 70 años y llegan y dicen, pues no tengo casa, los de Babilonia destruyeron mi casa. Entonces empiezan a construir sus casas, lo cual no tiene nada de malo. Pero nadie se ocupa de reconstruir la casa principal, que es la casa de Dios. Y cuando tú lees el libro te das cuenta que los de esa ciudad, los de Jerusalén, no solamente reconstruyen su casa, sino dicen, creo que necesito unos 2 cuartos más porque mis hijos ya crecieron. Entonces se van a Home Depot, traen el material, traen los clavos, la madera, el drywall, y construyen dos cuartos ahí. Y después dicen, creo que le falta una piscina a mi casa. Y construyen una piscina. Y mientras tanto, el templo está totalmente abandonado, destruido. Entonces Dios levanta a este profeta, y le dice, ¿qué pasa con ustedes? O sea, no tiene nada de malo que reconstruyas tu casa, pero ya la reconstruiste de más, mientras la casa principal, la casa de Dios, no le has metido ni un solo clavo. Y es más importante la casa de Dios que tu propia casa. Entonces el pueblo agarra la onda y empieza a reconstruir el templo. Sus partes son reconstrucción del templo, capítulo 1, la bendición que viene sobre ellos porque decidieron reconstruir el templo en el capítulo 2 y el trono de David, capítulo 2. Después viene Zacarías, que escribe su libro allá por el año 520 a.C. Al igual que Ageo, Zacarías instó al pueblo a reconstruir el templo, asegurándoles la bendición y ayuda de Dios. Sus profecías hablan de un futuro brillante para Israel. Sus partes son visiones de Zacarías, capítulos 1 al 8,
y una profecía del Mesías de Jesús, capítulo 9 al 12. Y el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta menor, es Malaquías, que escribe su libro allá por el año 425 a.C. Después de regresar del exilio, Israel se descuidó nuevamente de su vida espiritual y Malaquías, como buen profeta, los exhorta a regresar al Señor. Sus partes son pecados identificados, capítulos 1 al 3, y recompensas para los justos, capítulo número 4. ¿Alguna pregunta de los profetas menores? Es bien importante que agarren una visión panorámica de esto porque, como les dije hace un momento, los profetas son personas que Dios envía al pueblo de Dios. Déjenme aclarar esto. Muchas veces cuando escuchamos profeta o profecía pensamos en una persona que predice el futuro. Cuando tú estudias estos libros de los profetas mayores y menores, te das cuenta que son pocas las profecías en ese sentido, cosas del futuro. Sí hay, pero son pocas. El papel principal del profeta, ¿sabes cuál es? Es llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Ese era su papel principal. De lo que más hablan los profetas mayores y menores, no es de cosas del futuro, es pueblo de Dios, estamos bien mal, estamos pecando, estamos olvidándonos de Dios, estamos yéndonos tras otros ídolos. Dejemos eso, volvamos a los caminos del Señor. Y la gente no hace caso de su mensaje. Y vienen las consecuencias por eso. Entonces de eso se tratan estos libros más que nada. With my whole heart, I give you all my praise. With my whole heart, I give you everything. Con todo mi corazón. Let's sing it together with my whole heart. Que tengo yo everything. Con todo en la vida, fuera de
Pasemos ahora a los libros del Nuevo Testamento, que son menos y son un poquito más fáciles de digerir. Dijimos que en el Antiguo Testamento hay 5 divisiones, que son los libros de la ley o el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y de sabiduría, profetas mayores, profetas menores. Ya los vimos. En el Nuevo Testamento también hay ¿cuántas divisiones? 5, que son los evangelios, el libro de los Hechos, que es un libro histórico, las cartas de Pablo, después cartas generales y por último un libro profético o apocalíptico, que es el libro de Apocalipsis. 5 divisiones. Entonces vamos a ver la primera, que son los evangelios. Y ustedes saben que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ya sabemos que estos 4 libros hablan de una persona. ¿Quién es? Jesús. Entonces son 4 biografías, 4 relatos de la vida de Jesús. Ya establecimos que 3 de ellos son sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas hablan de Jesús más o menos desde la misma perspectiva, por eso son sinópticos. Básicamente nos dicen lo mismo. Unos tienen más material que otros, es cierto, pero básicamente dicen lo mismo acerca de Jesús. Mientras el libro de Juan tiene otra perspectiva. Habla de Jesús desde otro punto de vista. Dice cosas que no se encuentran ni en Mateo, ni Marcos, ni Lucas. ¿Okay? Entonces vamos a ver cada uno de estos 4 evangelios. Primero, Mateo, escrito por Mateo, allá por el año 60 después de Cristo. Habla de la vida de Jesús, quien es presentado como el Mesías y el Rey de los judíos. Es bien importante que ustedes sepan que cada uno de los 4 evangelios tiene un enfoque y tiene un propósito. El propósito de Mateo es escribirle a los judíos acerca de Jesús para que entiendan que Jesús es el Mesías que se prometió desde el Antiguo Testamento. Es el rey que tanto esperaba Israel. Y entonces habla de Jesús, de que Él cumple todas las profecías del Mesías. Y Él te dice, en Isaías se dijo tal cosa del Mesías, ¿verdad? Bueno, Jesús cumplió esa profecía. Y en Jeremías se dice tal cosa del Mesías. Bueno, en Jesús se cumplió esa profecía. Y es una manera de demostrar a los judíos Cristo es el Mesías. ¿Okay? Sus partes principales son nacimiento e infancia de Jesús, capítulos 1 al 4. Después, el ministerio de Jesús, capítulos 5 al 20. Y por último, muerte y resurrección de Jesús, capítulos 21 al 28. El siguiente evangelio es el de Marcos, escrito por él allá por el año 58 después de Cristo. Este evangelio habla de la vida de Cristo, donde Cristo es presentado no como el Mesías, no como el rey que esperaban los judíos, sino como un siervo. Y hace un gran énfasis en la última semana que Jesús pasó en Jerusalén, en su crucifixión y resurrección. Entonces, ese es el enfoque de Marcos. Es Jesús, es un siervo, nos vino a servir. De hecho, podríamos decir que el Evangelio de Marcos se resume en lo que él dice en Marcos 10:45, que dice así: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata el Evangelio de Marcos. Jesús el siervo. ¿Right? Sus partes son, en una introducción, capítulo 1, ministerio de Cristo, capítulos 2 al 10, y muerte y resurrección de Jesús, capítulos 11 al 16. Después viene Lucas, el Evangelio de Lucas, escrito por él allá por el año 60 al 62 después de Cristo, y es la vida de Cristo donde es presentado no como Mesías, no como siervo, sino como Hijo de hombre. Y ese es un término muy importante que tenemos que entender. Jesús se llamaba muchas veces a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Quiso decir que Él era hombre, que era ser humano, que Él era de carne y hueso. Entonces, Mateo dice, Jesús es rey, Jesús es el Mesías. Marco dice, Jesús es el siervo. Y Lucas dice, Jesús es un hombre de carne y hueso. ¿Okay? Sus partes principales, nacimiento e infancia de Cristo, capítulos 1 al 4, ministerio de Cristo, capítulos 5 al 19, y su muerte y su resurrección, capítulos 20 al 24. Y tenemos el último evangelio, el Evangelio de Juan,
escrito por él allá por los años 85 al 95 después de Cristo. Sabemos que Juan fue el último apóstol que murió, fue el que escribió este evangelio. Y ahí se habla de la vida de Jesús, quien es presentado como hijo de Dios, no como hijo de hombre. Hijo de hombre quiere decir, tiene una naturaleza de hombre, ser humano. Juan dice, Jesús es hijo de Dios porque su naturaleza es divina, Él es Dios. Si tú lees todo el evangelio te vas a dar cuenta que lo que quiere Juan es que entendamos Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Sí es hombre, pero Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. ¿Okay? Sus partes principales, introducción capítulo 1, ministerio de Cristo, capítulos 2 al 12, ministerio con los 12 apóstoles, capítulos 13 al 17, y la muerte y resurrección de Cristo, capítulos 18 al 21. Preguntas sobre los evangelios. Muy bien, buena pregunta. ¿Por qué hasta la fecha los judíos no creen que Jesús era el Mesías? Porque acuérdense de Israel en los tiempos del rey David y el tiempo del rey Salomón. Cuando Israel era una nación grande, poderosa, muy fructífera, con mucha abundancia, con mucha prosperidad, donde la gente venía a Jerusalén, donde escuchaba de su fama. ¿Okay? Pero ¿qué pasa después de esto? La nación se viene para abajo y se divide y cae en idolatría y todo eso. Y los profetas empiezan a decir, no importa, vino un tiempo donde Israel va a ser otra vez el Israel de antes, va a ser un Israel prosperado, bendecido, que va a impactar a todas las naciones. Y esto va a ser dirigido por un gran rey, un Mesías, el ungido de Dios. Entonces los profetas empiezan a hablar de que va a venir este gran rey, este Mesías. Entonces los del pueblo de Israel se imaginan a este Mesías de esta manera. Tiene que ser un hombre famoso, un hombre poderoso, un hombre con mucho dinero, un hombre conquistador, un hombre que sea un guerrero, que sea un general, que traiga un gran ejército y que saque a todos los enemigos de nuestra nación y que nos levante nuevamente a la época de gloria de Israel. Ese es el Mesías que va a venir seguramente. Y viene Cristo, que nace en un pesebre, entre animales, no en un palacio, que vive una vida en total pobreza, que dice, si alguien te golpea, ponle otra mejilla. Nada de violencia, nada de guerra, nada de espadazos. Y que habla sobre el amor y sobre el perdón. Y después dice, crucifíquenme. Entonces para los judíos están en shock. ¿Y tú eres el Mesías? Tú no puedes ser el Mesías. No eres ese hombre que estamos esperando, ese gran conquistador, ese hombre fuerte, ese hombre poderoso, ese hombre rico, ese hombre con ejércitos que maten a todos los romanos y nos levanten, ese político. Tú no eres ese Mesías. Y lo que no entendió Israel, hasta la fecha, es que Jesús sí era el Mesías y que no vino a quitarles al imperio romano encima, su enemigo, sino vino a quitarles algo peor que el imperio romano, que es el pecado y Satanás y todas estas cosas espirituales que están destruyendo nuestras vidas. Entonces el pueblo real no entiende eso. Entonces hasta la fecha sigue esperando a ese tipo de Mesías. Entonces el siguiente libro es el libro histórico, solamente uno, en el Nuevo Testamento, y es el libro de los Hechos, el Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, en el año 60 después de Cristo aproximadamente. Aquí se habla del derramamiento del Espíritu Santo, el desarrollo de la iglesia cristiana y el esparcimiento del Evangelio a las naciones por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Es muy interesante este libro también, porque tienes en Hechos capítulo 1, están los 120 reunidos y está Jesús diciéndoles, va a venir un gran poder sobre ustedes. Y gracias a ese poder, que es mi Espíritu Santo, ustedes van a ser mis testigos. Dice, ¿dónde? En Jerusalén. Después dice, en Judea. Y después dice, en Samaria.
y después dice, y hasta lo último de la tierra. Okay. Acuérdense del mapa que nosotros vimos. Está aquí el mar Mediterráneo. Aquí está, ¿qué lago dijimos que es este? Muy bien, lago Galilea. ¿Y el de acá abajo cómo se llama? Muerto, Mar Muerto. Y tenemos diferentes provincias, ¿se acuerdan? Y aquí abajo, ¿qué provincia existía? Provincia de Judea, que tiene ciertas ciudades muy importantes como Belén y Jerusalén. Jerusalén es la capital y Belén está también ahí. Y luego acá arriba tenemos ciudades importantes como Capernaum, ¿verdad? Y aquí entre esta provincia, que es la provincia de Galilea, y la provincia de Judea, ahí está otra provincia. ¿Cómo se llama esta provincia? Samaria, que es donde vivían los samaritanos. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice Hechos capítulo 1. Jesús le dice, va a venir un gran poder sobre ustedes y van a ser mis testigos en Jerusalén. Vamos a suponer que esta es Jerusalén, en una pequeña ciudad. Y después van a ser mis testigos en Judea, es decir, toda la provincia. Y después en Samaria, otra provincia. Y después dice, y en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Es lo que dice Jesús en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2 es el día del Pentecostés, es cuando viene el Espíritu Santo sobre los 120, los llena el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a hablar de Jesús a personas de otras naciones. Y en ese mismo capítulo 2, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, es el poder que prometió Jesús en el capítulo 1, predica de Jesús, que es el Mesías, que estaban esperando los judíos. ¿Y cuántos se convierten? 3,000 se convierten. Entonces aquí es el Espíritu Santo y aquí hay 3,000 conversiones. Entonces la iglesia empieza a crecer tremendamente. Y aquí te habla de la descripción de cómo vio la iglesia. Y lo que pasa más adelante es que la iglesia empieza a ser perseguida y salen de Jerusalén a predicar en otras áreas de Judea. Se van a Samaria a predicar. Y luego para el capítulo 9, Hechos capítulo 9, se habla de un hombre llamado Saulo que tiene un encontronazo con Jesucristo, le cambia su vida, le cambia su nombre, le cambia su profesión. Y ahora Saulo, que es Pablo, exactamente, se convierte en el primer misionero y sale a otros lugares, hasta lo último de la tierra, para compartir acerca de Jesús. Entonces, aquí es el origen de la iglesia, el desarrollo de la iglesia y las misiones, y cómo el evangelio recorre todo el mundo prácticamente. ¿Okay? Vamos a ver las partes. Las partes del libro histórico de los Hechos son las siguientes. Ascensión de Cristo, sube al cielo, pero baja el Espíritu Santo en el capítulo 1 y 2. El nacimiento y crecimiento de la iglesia cristiana, capítulos 3 al 9. Ministerio de Pedro, capítulos 10 al 12. Y Pablo y sus viajes misioneros, capítulos 13 al 28. Y dijimos que en esos capítulos, digamos capítulos 10 al 28 de Hechos, es donde se escriben las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, y donde empieza a crecer la iglesia. All right? Preguntas del libro de los Hechos. Mercies fall from heaven, sweet mercies flow from heaven, new mercies for today. Shower down, Lord, as we pray. Let your mercies fall from heaven, sweet mercies flow from heaven, new mercies for today. Shower down, Lord, as
Ok, entonces pasemos a la siguiente, que es las cartas de Pablo. Cartas de Pablo. Es este Pablo que se convirtió acá en Hechos capítulo 9. Es este Pablo el misionero. ¿Ok? La primera carta que encontramos en el Nuevo Testamento de Pablo es la carta que le escribe a los romanos. Se llama carta a los romanos, bueno, se llama romanos porque Pablo le escribe a los cristianos que están en Roma, la ciudad de Roma. Entonces, romanos en ese sentido. ¿Ok? La escribe ya por el año 57 después de Cristo. Y es la explicación de las doctrinas de la ley, la fe, la salvación mediante la justificación en Cristo y el vivir una vida recta. Sus partes principales son una introducción de Pablo, la condición del hombre que está en pecado, la ira de Dios a causa del pecado del hombre, pero la justificación mediante la fe en Cristo Jesús, los propósitos de Dios para el pueblo de Israel, capítulos 9 al 11, y después la vida cristiana y de servicio, capítulos 12 al 15, y la conclusión también en el capítulo 15 y 16. ¿Okay? Entonces, Pablo escribe 12 cartas y las tenemos en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es los romanos. Y ahí Pablo escribe diciéndoles que todos somos una bola de pecadores, que no hay ni siquiera una persona justa y santa en todo el planeta Tierra, y que por lo mismo todos merecemos el castigo de Dios. Pero también ahí mismo dice, pero, Dios nos perdona en Cristo Jesús. Y si tú pones tu fe en Cristo Jesús, Dios perdona tus pecados y eres salvo y vas hacia el cielo. En pocas palabras de eso se trata una gran parte de la carta que Pablo le escribe a los romanos, y después trata con otros asuntos de la vida cristiana. ¿Alguna pregunta de esa carta? Ok, Primera de Corintios es la siguiente carta que encontramos de Pablo, escrita por él mismo, allá por el año 56 después de Cristo, y es la corrección de errores que estaban pasando ahí en la iglesia, reprensión de pecados y la exhortación a practicar el amor de Cristo. Sus partes son, habla de divisiones dentro de la iglesia, capítulos 1 al 4, se habla del caso de una persona que está en inmoralidad sexual, capítulos 5 al 6, Pablo habla sobre el matrimonio en el capítulo 7, habla sobre la comida ofrecida a los ídolos, capítulos 8 al 11, del culto que debe haber en la iglesia, capítulo 11, de los dones espirituales que da el Espíritu Santo a la iglesia para edificarla, capítulos 12 al 14, de la resurrección de Cristo, capítulo 15, y por último, habla de una ofrenda y una despedida de parte de él. ¿Okay? Entonces, en esta carta, Pablo, primero que nada, trata de corregir ciertas cosas que estaban mal en la iglesia de Corinto. ¿Okay? Y hay estas divisiones, unos empiezan a decir, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, pues yo soy de Cristo. Y empezó a haber grupitos en la iglesia. Y dice Pablo, está mal. No puede haber grupos, no puede haber divisiones en la iglesia. Somos de un mismo Señor, de un Cristo nada más, de Jesús. Y entonces les dice que eso está mal. Les dice de una persona que está dentro de la iglesia y que está teniendo relaciones sexuales con, creo que su suegra, algo así. Y dicen, esa persona está mal. Hagan algo al respecto, por favor, no lo dejen estar ahí sentadito en la iglesia como si nada. Y después habla del matrimonio, empieza a decir cuál es el papel del hombre, la mujer, cuándo puede haber divorcio, cuándo no. Después habla les preguntan los de la iglesia de Corinto a Pablo, si vamos al Armandos y queremos como una rachera, queremos hacer la rachera, pero resulta que la vaca de donde se sacó esa rachera fue ofrecida a un ídolo en sacrificio, ¿nos podemos comer la rachera sin que nos haga daño? Les empiezan a preguntar. ¿Podemos comer comida sacrificada a ídolos? Pablo. Y ahí Pablo les contesta. Prácticamente dice, no hay problema, cómensela. Nomás santifíquenla, denle gracias al Señor y no hay problema. ¿Okay? Después habla sobre el culto en la iglesia, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, de los dones que nos da el Espíritu Santo a todos, dones como profecía, sanidad, liderazgo, servir, dar, misericordia, hablar en lenguas, interpretar lenguas. Y dice, háganlo y háganlo en la iglesia y para edificación de la iglesia, pero háganlo de manera ordenada. No hagan de esto un relajo. Y después habla de la resurrección de Cristo, que Cristo sí resucitó y por eso tenemos nuestra fe en Él. De lo contrario,
¿Para qué poner la fe en un hombre muerto? Pero dice, no, Cristo resucitó. Y eso demuestra que Él es Dios y que nos compró la salvación. Entonces pongamos nuestra fe en Él. Y ya termina con la ofrenda y la despedida. ¿Alguna pregunta de 1 Corintios? Bueno, entonces Pablo le escribe otra carta a la misma iglesia y se llama Segunda de Corintios. Fue escrita ya por el año 56 después de Cristo. Y esta es la defensa del apostolado de Pablo y tratar el asunto de algunos que andaban engañando a los creyentes. Dentro de la iglesia de Corinto, ya, mira cómo en la primera carta tenían divisiones y tenían a este hombre en inmoralidad sexual y todo eso. Era una iglesia muy problemática. Pues empieza a levantarse un conjunto de personas y empieza a decir, mira, Pablo no es ningún apóstol. Pablo no tiene por qué andar diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer como iglesia. Él, para empezar, ni siquiera es apóstol como lo fue Pedro, como lo fue Juan y otros. Él no fue apóstol de Jesús. Y entonces Pablo escribe esta carta y les empieza a decir, claro que soy un apóstol. Jesucristo me llamó, yo estuve con Él, yo lo vi, Él me reveló estas cosas y tengo las marcas en mi cuerpo de que he sufrido por Él y yo les he predicado la palabra y el Señor ha hecho milagros a través de mí y les demuestra que Él es un apóstol. Y la otra parte de la carta trata con personas que andaban ahí en la iglesia enseñando cosas falsas, falsa doctrina, y Pablo dice, tengan cuidado con esas personas. Entonces sus partes son la experiencia apostólica que tuvo Pablo, su explicación apostólica, él explica por qué es un apóstol, su ministerio apostólico, capítulo 2 al 7, su comunión apostólica y por último su defensa de su apostolado, capítulos 10 al 13. Y después Pablo escribió otra carta a una iglesia que estaba en la ciudad llamada Galicia. Entonces se llama la carta a los Gálatas. ¿Okay? Esta carta la escribe Pablo en los años 50 al 55 después de Cristo. ¿Sí se llamaba Galicia? ¿La ciudad? Galilea. No, Gálatas. A ver, ¿Galicia? Ok, me sonó como un lugar en España y dije, ya ando confundiendo a la gente. Ok, Galicia, muy bien. Entonces, esta carta trata la afirmación que la justificación del hombre, o sea, el perdón de nuestros pecados, es solamente por la gracia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo solamente y no por obras que queramos hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se le comparte el Evangelio. Pablo le comparte el Evangelio a los de esta ciudad y se empiezan a convertir. Pero llegan otros de fuera y le dicen, momento. Qué bueno que creen en Jesús, pero también tenemos que hacer las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, todo lo que dice la ley. Tenemos que hacer ciertos ritos, tenemos que dejar de comer ciertas cosas, tenemos que cumplir la ley. Y si hacemos eso, verdaderamente vamos a ser salvos y vamos a ir al cielo. Entonces Pablo se entera y escribe esta carta. La gran mayoría de las cartas que Pablo escribe, las escribe porque hay problemas en las iglesias. Y les escribe para decir, están mal, corrijan esto, hagan esto y dejen de hacer aquello que está mal. Entonces les escribe a los de esta ciudad para decirles, esos que les andan diciendo a ustedes que tienen que hacer la ley, están bien perdidos. No les hagan caso. Lo que les trae la salvación a ustedes es solamente la gracia de Dios cuando ustedes se la apropian mediante la fe en Cristo Jesús por lo que Él hizo por ustedes. Ustedes ahora como cristianos, como gente salva, no tienen por qué andar haciendo las cosas del Antiguo Testamento, que comas esto, que no comas aquello, que hagamos tal ritmo. No. La salvación no es por obras, es por gracia mediante la fe. De eso trata. Entonces el pueblo judío aún se quedaron con el Antiguo Testamento. Exactamente. Porque Para ellos todavía no había venido el Mesías. Exactamente. Como no creen en Jesús y todo el Nuevo Testamento empieza con Jesús y tiene que ver con Jesús, ellos no tienen el Nuevo Testamento. se quedaron atrás. Se quedaron con todo el Antiguo Testamento nada más. Y siguen esperando al Mesías. Pero ellos tienen esa Biblia, los judíos, ¿tienen otra Biblia? No es igual a la de nosotros. Simplemente que Nada más sin el Nuevo Testamento. Ellos no tienen Nuevo Testamento, pero tienen el Antiguo Testamento igualito al de nosotros. ¿Okay? Ahora, acuérdense que aquí en estas cartas es Pablo escribiéndole a gente no judía. Eran gentiles, gente que vivía en Roma, gente que vivía en Corinto, ahora gente que vive en Galacia. No son judíos, porque acuérdense que Pablo fue escogido por Jesús,
en Hechos capítulo 9, para llevar el evangelio a los no judíos, a los gentiles, que somos nosotros. Gracias a Pablo estamos aquí, gente. Ellos tienen una Biblia con los mismos libros que nosotros, pero el problema es que su propia gente le ha quitado y le ha puesto palabras. Y entonces la han distorsionado. O sea que la Biblia que traen, que viene igual así. ¿Ya? Viene Génesis, vienen los mismos libros, pero le han quitado y le han puesto. Entonces cuando ellos leen su Biblia, según ellos, por ejemplo, dicen que Jesús no es Dios. Según ellos, de su Biblia entienden que el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza poderosa, pero no es Dios. Ellos no creen en la Trinidad, por ejemplo. Porque he escuchado que siempre dicen, hablan de Jehová. Exactamente. Siempre nomás Jehová. Para ellos, Jehová es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, pero Jesús no es Dios y Jesús no es Jehová. Nunca lo mencionan. Ya. Entonces, es una Biblia desafortunadamente que ha sido cambiada y la gente no sabe esto y está siendo engañada y están creyendo en esas cosas. All right. Bueno, entonces Pablo le escribe a esta gente que no es judía y les aclara estas situaciones. Las partes principales de la carta a los Gálatas son las siguientes: la defensa de Pablo, capítulos 1 y 2. La justificación, o sea, el perdón de pecados, es solamente por la fe y no por las obras, capítulos 3, 4. Y la vida cristiana, cómo se debe vivir la vida cristiana, cómo se deben tratar los esposos, los hijos, los empleados y todo esto. Siguiente carta de Pablo es la carta a los creyentes que vivían en una ciudad que se llamaba Éfeso. Y por eso se llama Efesios. La gente que vive ahí son los efesios. Es como si dijéramos, ¿cómo le podemos decir a los que viven en Mondelein? Los mondelanienses, por ejemplo. ¿Verdad? Y Pablo le escribe una carta a los mondelanienses. ¿Verdad? Así Pablo le escribe una carta a los de Efesios, a los de Éfeso, perdón, a los efesios. ¿Okay? ¿Qué dijiste, Claudia? Los mexicanos. Por así decirlo, exactamente. Entonces, la escribe en el año 60 o 61 después de Cristo y trata sobre la persona de Cristo y su iglesia, por medio de la cual la sabiduría de Dios y su gracia son reveladas. Sus partes son una introducción, los propósitos de Dios en Cristo, capítulos 2 al 3, los propósitos de Dios en la iglesia, capítulos 4 al 5, y partes de la vida cristiana, capítulos 5 al 6. Entonces, aquí es un excelente libro para saber más acerca de la naturaleza de la iglesia, para qué la quiere usar el Señor. Y en los capítulos 5 al 6, Pablo termina nuevamente hablando cómo debe de amar el esposo a la esposa, cómo la esposa debe someterse al esposo, cómo los hijos deben ser obedientes a los padres, cómo tratar a nuestros empleados, Algo que me gusta mucho de Pablo en sus cartas, casi todas ellas, es lo siguiente. Las cartas de Pablo, por lo general, tienen varios capítulos, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho que Pablo empieza una carta y algunos capítulos al principio son muy, vamos a llamarle, doctrinales. ¿Qué significa la palabra doctrina? Es enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. Entonces, los primeros capítulos de las cartas de Pablo, por lo general, son doctrinales. Te enseñan de Jesús, de Dios, de la fe, de la justificación, de la salvación, del perdón. Es teología, es doctrina. Pero después, en los siguientes capítulos, Pablo pasa de la doctrina a lo que podemos llamar los deberes cristianos. Pasa de los, vamos a llamar, de la enseñanza, de la teología, de la doctrina, a esto es como te debes de comportar tú como creyente, como hijo de Dios. ¿Me explico? De la doctrina a los deberes, vamos a llamar, de los principios a la práctica, de teoría, por así llamarlo, a la práctica, de la teología, a cómo se vive la vida cristiana. Entonces eso me gusta mucho de Pablo. All right. ¿Alguna pregunta
de la carta a los Efesios. Ok, Filipenses. Nuevamente, Pablo escribe a un grupo de creyentes, a una iglesia que se encontraba en una ciudad que se llamaba Filipos. Y los que ahí viven se llaman filipenses. Entonces les escribe ya por el año 60, 62 después de Cristo. Y es una carta de agradecimiento que revela el gozo y la belleza de la vida cristiana aún en medio de las circunstancias adversas. Es muy interesante esta carta porque Pablo está en una de las peores condiciones y situaciones de su vida. Se encuentra encarcelado. Se encuentra abandonado. No tiene un amigo ni perro que le ladre. Se encuentra empobrecido. No tiene un centavo. Y se encuentra a punto de ser ejecutado. Le van a cortar la cabeza. Se va a morir. Y dice, hermanos, gócense, alégrense. Y dice, Pablo, estás en la cárcel, no tienes un centavo ni un amigo y te van a matar. Y tú dices, alégrense, no te entiendo. Y ese es el gozo del Señor. Que no importa si te está yendo de la patada, tú puedes estar gozoso en el Señor. Y esa palabra, gozaos, gozaos en el Señor. Les digo, gócense en el Señor. La repite una y otra vez Pablo en esa carta. Entonces es la carta del gozo. De alégrate, aunque estás, pero bien mal, las cosas estén bien mal en tu vida, que todo el mundo te haya abandonado, todo el mundo te haya dado la espalda, te hayan traicionado, que te quedaste sin trabajo, que no tienes ni un centavo, que estás enfermo, tú gózate, dice Pablo, gózate, porque en el Señor hay una fuerza para gozarse aún en medio de las adversidades. Sus partes son el gozo de la vida, capítulo 1, la humildad de Cristo, capítulo 2, el terminar la carrera, capítulo 3, agradecimientos y saludos, capítulo 4. Y después viene la carta a una iglesia que se reunía en una ciudad que se llamaba Colosas. Entonces, esta es la carta a los colosenses. La escribe Pablo allá por el año 60 después de Cristo. Y aquí Pablo combate otra vez errores, herejías, proclamando la supremacía y la suficiencia de Cristo como el único salvador de todos. En esa iglesia también empezaron a llegar gentes con ondas raras, ondas locas, enseñanzas equivocadas, y empezaron a poner toda esta onda de que, oye, los ángeles, qué bonitos son los ángeles. Y ¿por qué no les platicamos algo a los ángeles? ¿Por qué no adoramos a los ángeles? Y empiezan a hacer todo un culto a los ángeles. Entonces Pablo le dice, están bien mal, iglesia. Al único que se le debe de adorar es a Jesús, es a Dios. Y explica por qué. Porque Él es supremo, Él está por encima de todo. Es más, dice, Él creó a los ángeles. No adores la creación, adora al Creador. ¿Qué significa herejías o qué significa? Herejía, exactamente. Es una falsa doctrina donde se dice que, por ejemplo, Dios es algo que no es. Donde se enseña que Dios es algo que no es. Donde se enseña algo equivocado acerca de Dios. Entonces sus partes principales son la explicación de la supremacía de Cristo, que Él está por encima de todo. La obra de Cristo, capítulos 1 y 2. Advertencias contra una espiritualidad falsa, capítulo 3. Y la vida cristiana. Nuevamente, observa cómo Pablo termina la carta. Con deberes cristianos, con la práctica. ¿Okay? Y después tenemos otra carta más de Pablo. Ya estamos por terminar. Vamos a ver unas cartas más y ya nos vamos. Primera de Tesalonicenses. Y otra vez, esta es gente que vivía en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y Pablo les escribe a esta iglesia en Tesalónica, allá por el año 50 después de Cristo. Escribe para defenderse de rumores falsos, para tratar algunos errores en la iglesia, nuevamente, falsas doctrinas, y para tratar el tema de la segunda venida del Señor. Sus partes son su defensa, capítulos 1 al 3, moralidad sexual y esperanza en el dolor, capítulo 4, y el regreso del Señor. Ahí habla mucho de que Cristo va a regresar y qué va a pasar cuando Él regrese y cómo debemos de esperar la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses es la continuación. Se escribe allá por el año 52 después de Cristo. Es una carta que contesta preguntas relacionadas nuevamente al tema de la segunda venida de Cristo. Sus partes principales son palabras de aprecio y ánimo, capítulo 1, el regreso del Señor, capítulo 2,
y que la gente debe estar orando y trabajando, capítulo 3. Pregunta de estas cartas. Ok. Después Pablo le escribe ya no a una ciudad, bueno, no a una iglesia, una ciudad, perdón. Ya no le escribe a un conjunto de personas, sino le escribe a un individuo, a un hijo espiritual que él tenía que se llamaba Timoteo y que había dejado como pastor en una ciudad. Entonces la primera carta que le escribe a este hombre se llama Primera de Timoteo. La escribe ya por el año 64 después de Cristo y le escribe para advertirle contra falsas doctrinas, falsas enseñanzas dentro de la iglesia que él pastoreaba y de dar liderazgo a la iglesia. Sus partes son advertencia contra los falsos maestros, capítulo 1, el culto cómo debe hacerse en la iglesia, capítulo 2, los líderes en la iglesia que deben tener ciertas condiciones, deben de cumplir con ciertas condiciones, mantener la verdad, capítulo 3 al 4, y algunas otras instrucciones para la iglesia, capítulos 5 al 6. Después le escribe una segunda carta a Timoteo, y le escribe para animar a Timoteo a permanecer fiel en el ministerio, aún en medio del sufrimiento. Timoteo ya quería aventar la toalla como pastor. Es lo que le pasa a todos los pastores el lunes, por cierto. Todos los pastores quieren renunciar el lunes porque el domingo es un... Bueno. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, lo anima y le dice, permanece fiel al llamado que se te dio como pastor. La autoridad de la palabra de Dios también se habla ahí en capítulo 3 y vivir una vida en santidad, capítulo 4. Después vemos otra carta que Pablo escribe a otro hijo espiritual que se llamó Tito. Y ahí enfatiza el permanecer en la fe y refutar las malas doctrinas. Observen nuevamente, hay un tema que se repite mucho en estas cartas. ¿Cuál es? Mala doctrina, malas enseñanzas. ¿Dónde? En medio de la misma iglesia. ¿Por quién? Por falsos maestros o por gente de la misma iglesia que se levantaba diciendo, yo creo en esto. Y Pablo dice, no se trata de lo que crean ellos, se trata de lo que dice Dios en la Biblia. O sea, acuérdese, todo lo que usted crea tiene que ser filtrado por la Biblia. Si no está en la Biblia, si no tiene una base bíblica, lo que usted cree es una falsa doctrina. No lo crea, deséchela. Entonces le escribe Pablo a Tito y las partes principales de su carta son las siguientes. Los ancianos en la iglesia, capítulo 1. La amonestación contra los falsos maestros en esa iglesia, capítulo 1 también. Instrucciones a diferentes grupos en la iglesia, capítulo 2. E instrucciones finales, capítulo 3. Y la última carta de Pablo es la de Filemón. Le escribe ya por el año 60 después de Cristo. Y le pide a Filemón que perdone y reciba a un esclavo fugitivo que se llamaba Onésimo. Y le pide a Pablo que lo reciba no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Filemón era un hombre que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo creo que le roba o algo le hace mal, ahí le juega algún 3, un 4 al pobre Filemón y huye. Y termina conociendo a Pablo, creo que en la cárcel. Son cuates de la cárcel, Pablo y este cuate Onésimo. Y ahí Pablo le habla de Jesús y Onésimo se convierte a Jesús. Entonces le dice Pablo a Onésimo, ¿sabes qué? Ya vas a salir de la cárcel. Es necesario que regreses con Filemón y restaures tu relación con él. Entonces Pablo agarra papel y tinta y le escribe a Filemón y le dice, ¿sabes qué? Te estoy enviando a Onésimo, pero ya no te lo envío como un esclavo tuyo, te lo envío como tu hermano en Cristo, porque Filemón era cristiano. ¿Ya? Y le dice, y si algo te debe Filemón, pónmelo en mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Aunque después le dice, aunque tú me des más, me debes más, es que ni siquiera se te ocurra ponerlo en la cuenta, porque me dé muchísimo más. Porque creo que Filemón se había convertido a Jesús por Pablo. Entonces, de eso se trata esa carta. Las partes son saludos, el amor y la fe de Filemón, y la intercesión que hace Pablo por Onésimo, y saludos finales. Y ahí terminan las cartas del apóstol Pablo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita de los libros del Nuevo Testamento? Ya nos quedan nada más 2 secciones, las terminamos la próxima clase, pero ¿alguna pregunta de lo que vimos hoy? Muy bien.
En ese entonces obviamente no había todo un sistema de correo, entonces tenían que pedir a una persona, llévale esta carta. Y las personas tenían que ir a pie, en caballo, en barco. Y no era como en esos tiempos, que tú pones una carta ahorita y le llega a la persona en 2 o 3 días. Allá se tardaba meses en llegarte una carta.